Hermanos, amigos, en esta mañana vamos a tener una reflexión de la palabra del Señor. Hace ya varios domingos que estamos considerando algunos pasajes, algunos relatos que la Biblia registra en el Evangelio San Juan. Ya lo he dicho en varias oportunidades, cuando Juan escribe su Evangelio, allá por el año 90 aproximadamente de nuestra era, todos los libros del Nuevo Testamento ya habían sido escritos y circulaban difusamente, de acuerdo a los medios de aquel entonces, en las distintas iglesias y los hermanos. Por lo tanto, cuando Juan va a escribir su evangelio, va a escribir un evangelio distinto de los otros tres que ya circulaban, llamados sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, y va a escribir de un enfoque totalmente distinto y va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Los tres evangelios sinópticos centran geográficamente al ministerio de Jesús en Galilea principalmente. Él lo va a enfocarse al sur, hacia Jerusalén, hacia la zona de Judea. No relata muchos milagros, más que 7 en el evangelio, pero son suficientes porque dice que estas señales se escribieron para que creyendo en su nombre seamos salvos. Y uno de los grandes capítulos es el capítulo 11, que es el que nos toca hoy para ver San Juan capítulo 11. Pero antes que entremos en la meditación de San Juan capítulo 11, yo titulé, a través de la plaquita que es la introducción, un amigo verdadero. Está hablando de Jesús. Este amigo verdadero que es Jesús va a llegarse a un lugar, como dice ahí San Juan 11:1, a la aldea o a la ciudad de Betania. En Betania, que era una aldea que estaba aproximadamente a unos 3 kilómetros de Jerusalén, muy cerquita. Una aldea que posiblemente en tiempos de Jesús no tendría más que 2 o 3 hectáreas o manzanas de tamaño, muy cerquita de Jerusalén. Los historiadores creen que cada vez que Jesús iba a Jerusalén, él se quedaba allí en Betania. Un lugar muy especial para él. Y los evangelios, Lucas, Juan, Mateo y Marcos también relatan cuando Jesús fue a Betania. Así que yo quisiera que en esta mañana, muy rápidamente, veamos las veces que Jesús fue a Betania. Fue a esta casa en particular. El pasaje central va a ser el capítulo 11, pero vamos a ver uno anterior y uno después. Lo vamos a presentar a modo de que hagamos de cuenta que estamos viendo una serie en Netflix. Esta serie tiene 3 capítulos. ¿Vieron cuando ven la serie? Algunos dicen, a ver, ¿cuántos capítulos tiene? No me quiero clavar con una tan larga. Bueno, esta tiene 3. El primer capítulo está narrado en Lucas capítulo 10, 38 al 42. Es el primer relato que nos registra la palabra de Dios de que el Señor va a Betania a encontrarse con sus amigos. Lucas 10, 38 dice así. No sé si lo van a alcanzar a proyectar, pero yo lo voy leyendo. Mientras iba Jesús de camino con sus discípulos, entró en una aldea, ahí debe leerse Betania, y una mujer, Marta, lo recibió en su casa. Versículo 39. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y el Señor le responde, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se lo quitará. Este relato es contado únicamente por Lucas, es el más breve y es un relato que viene en el Lucas capítulo 10. Jesús ha tenido un ministerio importante, lo vemos en los versículos anteriores cuando envía a los 70 o los 72 a predicar. Y ellos vuelven gozosos y Jesús va de camino
con sus discípulos. Ahí debemos interpretar lo de que Jesús iba a Jerusalén. Y se detiene allí en esta aldea de Betania y yo voy a ir a ver a mis amigos. En este pasaje aparecen las dos mujeres, Marta y María. Se cree los estudiosos de que Marta era la mayor, María era menor que Marta y Lázaro posiblemente haya sido el hermano menor, que es relatado en los otros capítulos, por el orden en que se da. Vemos que siempre se la menciona a Marta primero, así que muy posiblemente era la mayor. Y tenía una hermana, María, que estaban allí. Jesús llega a su casa, Marta lo recibe en su casa y comienza todos los preparativos. No lo dice el relato, pero posiblemente Jesús fue con sus discípulos a la casa allí a Betania. Y Marta se enteró que llegaba el Señor un ratito antes, posiblemente. No le mandó un WhatsApp avisándole, che, Marta, en 2 días paso por tu casa. Así que Marta estaba utiliza ahí una expresión muy ocupada, muy preocupada o muy abrumada por las grandes cantidades de tareas. No estaba el freezer y el microondas, así que todo era fresco. Así que había que preparar la harina, la leche, la bebida, la carne, el pan había que amasarlo. Y en eso estaba Marta. Marta siempre la vemos en actividad, siempre la vemos sirviendo. Marta nunca la encontramos quieta. Y acá está, claro, de un momento a otro Jesús y 12 llegan a la casa y hay que preparar la cena, la comida, para ellos. Jesús era especial para ellos y ellos eran especial para Jesús. Así que Marta, con todo el corazón, dispone, vamos a usarlo en nuestra mesa común y corriente, una mesa adecuada y prepara todo. Mantel, plato, copas, cubierto. Vamos a usarlo a la característica nuestra, la silla, que esté todo en orden. Pero no le alcanzaba el tiempo. No podía sacar la comida del horno, calentar, enfriar. Y su hermana María, ¿qué pasaba con María? No le ayudaba en nada, porque había escogido estar escuchando, como dice allí, María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando lo que Él decía. Muy interesante que estaba a los pies escuchando. No estaba conversando. No estaba preguntándole al Señor, estaba escuchando lo que el maestro le decía. Marta, Marta, le dice el Señor. Marta le dice, Señor. Vamos a ver en los distintos relatos, en el capítulo, en el episodio número 1, en el episodio 2, que Marta siempre reclama algo. Señor, María me dejó sola. No puedo con todo. Decile, por favor, que me ayude. Toda la gente que tengo hoy. Marta, Marta, ocupada, preocupada, abrumada estás por todo lo que tenés. Es muy interesante la palabra que aparece allí, como que María estaba sirviendo, es diaconía, es el servicio. De ahí viene la palabra diácono, es el servicio, es la tarea, el estar ocupada. Y esa preocupación había llevado a que Marta estuviese distraída. Muchas veces nos encontramos en el servicio del Señor, sirviendo en la obra del Señor. Y nos sentimos ocupados, preocupados, abrumados. Muchas veces nos encontramos solo en el servicio del Señor. Y nos pasa como Marta. Marta siempre estaba en actividad. Mucha acción, pero también tenía mucha preocupación. En cambio, María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando lo que Él decía. A veces tenemos un servicio solitario, de mucho trabajo, pero María tenía un silencio receptivo que recibe mucho. Lo repito, servicio solitario. María, silencio receptivo. El Señor le dice de una forma muy especial, Marta, Marta.
Yo lo mencioné en la clase de la escuela dominical. 7 veces en la palabra de Dios, Dios llama a sus hijos, a sus miembros. 4 en el Antiguo Testamento, 3 veces en el Nuevo Testamento, con 2 veces con el nombre. Abraham, Jacob, Samuel, Marta, Pedro y Pablo. Es un llamado especial. Hasta el punto que no le dice, Marta, qué mal que te comportaste. Marta, deja la comida. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le va a ser quitada. No le va a ser quitada la bendición de poder compartir, estar sentada acá. El Señor nos reprocha el servicio de Marta, la dedicación de Marta. Estoy seguro que la mesa estaba impecable, la comida exquisita, alcanzó y sobró. Pero el Señor le va a decir, ¿sabes una cosa, Marta? Lo importante no es la obra del Señor. Lo importante es el Señor de la obra. Muchas veces nosotros nos encontramos ocupados en lo urgente y nos desocupamos, no nos preocupamos por lo importante. Los que trabajan en las organizaciones y los cursos que por ahí recibimos, dice, hay que dedicarse a lo importante y no a lo urgente. Y te dan cursos, charlas. Y a veces pasa así. Marta estaba ocupada, preocupada, abrumada, es otro término, por lo urgente. Porque la comida era para ahí. Pero María había dedicado su corazón, no en lo urgente, sino en lo importante. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En la obra del Señor, en el servicio, en la actividad? ¿O en el Señor de la obra? Para pensar y reflexionar esta primera escena. Y ahí queda la historia, ahí queda el capítulo cortito. Deja allí y María queda escuchando a los pies de Jesús. Y Marta queda en la respuesta del Señor con en esa cena en Betania. Ahora vamos al capítulo 11 de San Juan, que es el más extenso, el más impactante. Vieron que a veces los capítulos de las series en Netflix tienen un nombre. El capítulo 1, el de Lucas 7, un hogar recibe a Jesús. Y ahora vamos a ver el capítulo 11, que le he llamado el dolor, la desesperación y la muerte, llega al hogar de Betania. Capítulo 11 de San Juan. Es un capítulo largo. Yo voy a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir comentando. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y sus hermanas. Acá está completo todo lo que habíamos dicho en la introducción. María, Marta y Lázaro, 3 hermanos, amigos especiales de Jesús. María, ahí en el versículo 2 lo salteamos porque Juan hace una aclaración de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Las 2 hermanas, versículo 3, mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Reina Valera dice, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aclaro esto, que ellos vivían en Betania, Judea, 2 o 3 kilómetros de Jerusalén. El Señor estaba en la región de Galilea, al norte, y las hermanas Lázaro se enferman. No sabemos la enfermedad, no sabemos qué pasó. Pero indudablemente cuando la enfermedad fue complicada en la salud de Lázaro, mandan un mensajero con este corto mensaje. El que tú amas, Lázaro, tu amigo del corazón, está enfermo. Indudablemente el mensaje demoró sus días en llegar hasta las manos de Jesús. Y cuando lo recibe Jesús, que es el versículo 4, esta enfermedad no va a terminar para muerte, dice Jesús, sino para que la gloria de Dios se manifieste en el Hijo del Hombre. Versículo 6.
A pesar de esto, cuando oyó Jesús que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea, vamos a Betania. Maestro, le dijeron, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearme y todavía quieres volver. Jesús les responde, versículo 9, ¿acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, Jesús añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron de que se refería al sueño natural, y por eso dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado así para que crean, pero vamos a verlo. En ese interín de esos 2 días que Jesús queda en Galilea, no va a Judea, Lázaro muere. Y los discípulos no entendían, y Jesús le dice, vamos a ir a despertar a Lázaro. Y los discípulos dicen, debe ser que Lázaro está mejorando, y bueno, y ahora cuando vaya se va a levantar y va a estar con nosotros. Y Jesús reafirma, no, yo no estoy hablando de que duerme la siesta, sino ha muerto. Y me alegro de no haber estado en ese momento en Betania. Vamos para Betania. Vamos, muchachos. Y emprenden el viaje del norte hacia el sur. Cuando llega el dolor, la desesperación y la muerte a un hogar, es el momento tal vez más trágico, más terrible que puede pasar. Por el relato creemos que Lázaro era el menor, era un muchacho, podemos decir, relativamente joven, y quebró la vida de sus 2 hermanas. En aquel entonces, el periodo de luto en el pueblo de Israel duraba bastante tiempo, por lo menos 7 días. Y había una costumbre, una creencia que cuando moría una persona, el judío consideraba que recién en el 3er y 4.º día, cuando su cuerpo empezaba a descomponerse, es como que estaba certificada que estaba muerto. Si se empezó a podrir es que está muerto. Entonces, a veces se esperaban y había una creencia de que el espíritu de esa persona todavía estaba dando vuelta y que en el 4.º día recién se iba. Entonces, el velatorio a nuestros términos y sepelio duraba 2 o 3 días hasta que se certificaba de que había muerto, porque su cuerpo empezaba a descomponerse. Amigos, conocidos, se llegaban a los familiares del muerto para acompañar ese periodo de luto. Y lo vamos a ver acá, lo vemos de acá. Versículo 17. A su llegada Jesús encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María para darle el pésame por la muerte de sus hermanos. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en su casa. Versículo 21. Señor, le dijo Marta, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pida. Jesús llega a Betania, llega con sus discípulos, y había mucha gente en la casa, en el pueblo, saludando a Marta y a María. Y Marta sabe que el Señor llega y sale de su casa y lo va a recibir. Más adelante nos vamos a dar cuenta que lo recibe en la calle, en la entrada del pueblo. Y nuevamente Marta con un reproche al Señor. Señor, si vos hubiese estado aquí, Lázaro no moría. Marta siempre reprochaba cuando abría su boca. El Señor podría haber sanado a Lázaro sin haber venido de Judea a Betania.
Una vez sanó a la distancia, digamos así. Pero él quería que esta enfermedad y muerte era para la gloria de Dios. Era para la gloria de Dios. Matthew Henry dice en su comentario, la gloria de Dios siempre llega a tiempo. La gloria y la gracia de Dios siempre llega a tiempo, pero la tragedia de los hombres siempre llega tarde. Te lo repito, la gloria, y yo le agrego, la gracia de Dios siempre llega a tiempo. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a Jesús a tiempo. Pero la tragedia de los hombres siempre llega demasiado tarde. Cuando ocurre una tragedia, a veces decimos, ¿por qué no antes? Marta toma la iniciativa. Marta siempre activa. Va, Señor, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? ¿Por qué no estuviste acá? Y Jesús le dice, Él va a resucitar. Tu hermano resucitará, versículo 23. Y en el conocimiento bíblico que tenía Marta de aquel entonces, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Ya sabía, desde la época de Job, que no había ningún libro escrito, sabía de la resurrección final. Yo sé que Lázaro va a resucitar, Señor. Y Jesús va a decir una gran verdad. Yo soy la resurrección y la vida. Lo he dicho varias veces en la clase. El yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Y yo le digo, es el sello. Yo soy. Se lo dijo a Moisés. Voy a ir al pueblo y ¿qué me van a decir? Me van a sacar. Decirles que el que te manda es yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que está muerto y cree en mí va a resucitar. Yo tengo poder sobre la muerte y poder sobre la vida. ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 28, dicho esto, Marta regresó a casa llamando a su hermana María y le dijo, el maestro está aquí y te llama. Hay expresiones en el libro, en la palabra de Dios, que a mí me conmueven y cuando yo llego a esos versículos me tengo que detener y me quedo en la reflexión, en la meditación. Marta, después de ese encuentro en la calle de Betania, vuelve a la casa y en silencio o en privado, estaban acompañando el luto, a María estaban allí, viene y le dice, el maestro está aquí y te llama. Quiero decirte que el maestro está aquí en esta mañana y te llama. ¿Qué frase dijo Marta en aquella mañana que ha trascendido hasta aquí? Y cuando María oyó esto, versículo 29, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Permítame, hermano, trata de imaginarte. Cuando yo leo estos capítulos, yo me trato de imaginar en mi mente esa historia. Estaba afuera, todavía no había llegado, porque la gente lo recibía. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. María salió de repente, escucha la voz de Marta, el maestro está aquí y te llama, y sale de repente. Y los que estaban allí acompañados, se va al sepulcro, se va a la tumba, se va al cementerio. Era cementerio, pero cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras que dijo Marta, pero con una actitud distinta. ¿Qué hizo María a diferencia de Marta?
se postró a sus pies. Así como Marta, la encontramos siempre en actividad, siempre ocupada. No podía estar quieta Marta. A María la vamos a ver siempre a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Y cuando María llegó, quiero decirte que esa debe ser la actitud nuestra frente al Señor. El Maestro está aquí y te llama. A veces estamos ocupados, preocupados, abrumados o tal vez desesperados. Pero el Señor nos está llamando. Yo salté un versículo, Juan 11:5. Lo voy a leer ahora. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y Lázaro. Ahí está el orden, que se cree que era el orden de las edades. Este es otro de los versículos que cuando yo llegué y lo leí ahí me tuve que detener. Amaba el Señor a Marta, vamos a poner el nombre, a María y a Lázaro. En el original dice, estaba amando el Señor a Marta, a María y a Lázaro. Estaba amando. A pesar de la circunstancia, a pesar de el silencio, no haber venido, los 4 días y tal vez más días con la enfermedad, pongámosle 10 días, el Señor estaba amando a Marta, a María y a Lázaro. Por eso yo titulé El amigo verdadero. Y quiero decirte que vos tranquilamente podés poner en este versículo, y el Señor está amando pone tu nombre, a David. A pesar de toda la circunstancia. Y el Señor dice, yo he venido para que este momento sea para la gloria de Dios. ¿Dónde le han puesto? Le pregunta María, ¿dónde está Lázaro? Y se acercan, sigue el relato, lo seguimos leyendo. Versículo 34. ¿Dónde le han puesto? Ven a verlo, Señor, les respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los discípulos, pero algunos de ellos comentaban, ¿y este que abrió los ojos del ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera? Sí, respondamos, sí. Conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. En la palabra de Dios nos muestra que la naturaleza humana del Verbo encarnado se conmueve, se entristece de tal manera frente a la muerte y ver la desesperación de sus amigos frente a este hecho. Y ellos todavía no comprendían que esto era para la gloria de Dios. La gloria y la gracia de Dios llega siempre a tiempo. Pero la tragedia a los hombres llega a veces demasiado, llega siempre, voy a decir yo, demasiado tarde. Quiten la piedra, dice Jesús. Quiten la piedra para que ustedes lo vean. Esto es para ustedes, no para mí. Y Marta nuevamente habla. Señor, debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Es la última vez que sale la voz de Marta acá, en la palabra de Dios. Yo dije, siempre Marta en actividad y Marta reprochando. Muchas veces a nosotros nos pasa así, siempre estamos reprochando. Y le reprochamos al Señor y a los hermanos y a esto, ¿por qué no vinieron? ¿Por qué sí vinieron? ¿Por qué dejaron así? ¿Por qué no dejaron así? Así, y siempre reprochando. Marta siempre estaba adelante. Marta salió a recibir al Señor, se fue a la casa, ahora salió por detrás de María, estaba allí. No, Señor, no habrás. En aquel tiempo, las tumbas
de las personas que morían y eran una cueva, un hueco. Ahí se ponía el cuerpo envuelto en vendas y se le ponían algunas sustancias, algunas especies aromáticas para detener el olor y la contaminación a medida que el cuerpo iba descomponiéndose. Indudablemente 4 días, dice Marta, ya está certificado, Señor. Nuestra costumbre ya está muerto y ya está comenzando a estar podrido. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué escena, qué impacto que habrá sido eso? Quiten la piedra. Y Jesús dice, Padre, dirige una oración a Dios. Te doy gracias porque escuchaste. Yo sabía que siempre me escucha, pero lo dije porque la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, dijo, Lázaro, ven fuera, sal fuera. Al instante Lázaro, ¿cómo podía? Salió, dice que estaba envuelto en las vendas, el sudario puesto en su cabeza. Todo esto era para que los que estaban allí, Marta, María, todos los judíos, todos los familiares, por el relato entendemos que había bastante gente, creyeran de que era el Hijo de Dios. Fue la señal más impactante hecha por Jesús y que confirmaba que era un enviado de Dios. El muerto salió con las vendas en las manos y los pies y el rostro cubierto con un sudario. Estoy seguro que las vendas y el sudario tenían las marcas de la descomposición de su cuerpo. Tenían la fragancia mezclada entre las especies aromáticas y la descompostura. Los judíos, algunos creyeron, dice, no lo vamos a leer. Muchos dijeron, esto hay que terminarlo, y resolvieron dar muerte a Jesús. Era la certificación de que él era el Mesías, era el enviado de Dios. Pero quiero recordarte esta historia impactante de esta escena, este capítulo más dramático de los amigos de Betania. Cuando el dolor y la muerte llega al hogar, el amigo está presente. Cuando en tu vida puede que esté la tragedia, el dolor, pero quiero decirte que la tragedia y el dolor más grande que vos podés sufrir es a causa del pecado, y es la muerte y la separación de Dios, no la enfermedad física, no la muerte física, sino que cuando te toque estar delante de Dios, no hayas reconocido a Cristo como el Señor y Salvador. Y este hecho fue para la gloria de Dios. Fue para la gloria. La historia como que el capítulo termina allí, pero nosotros nos podemos imaginar. Marta, María y Lázaro, después que le sacaron las vendas. Habrá habido muchos llantos, muchas lágrimas. María habrá caído a los pies de Jesús. Con una expresión pudieron ver la gloria de Dios. Quiero decirte que cuando nosotros nos acercamos al Señor, podemos también ver y disfrutar de la gloria de Dios que siempre llega a tiempo. El Maestro está aquí y te llama. El Señor estaba amando a Marta, María y Lázaro, a Carlos, a Chela y a Nini, que son las que están en los primeros bancos de la fila central, y hasta el último, tan abuela allá el último. Cada uno ponga su nombre. ¿Cuál va a ser mi actitud frente al amigo verdadero? Y hay un tercer capítulo, lo vamos a tratar de ver rápidamente en los minutos que quedan. Es el capítulo 12, es el tercer capítulo de la serie. Y es de las series que terminan bien y feliz. Luego de la tragedia, del dolor, de la muerte, de la enfermedad, de la desesperación en Betania, 6 días antes de las Pascuas, San Juan capítulo 12
versículo 1. Llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, quien Jesús había resucitado. Y allí se hizo una cena en honor de Jesús. Marta servía, Lázaro uno de los que estaban en la mesa con él, y María. Ahora Juan va a precisar la fecha, precisa el tiempo, 6 días antes de la Pascua. El día siguiente, si ustedes lo ven, versículo 12, es la entrada triunfal a Jerusalén. El que nosotros recordamos, el mundo cristiano, en el Domingo de Ramos. El día anterior, en Betania, se celebra una cena. 6 días antes de la Pascua, Jesús en Betania va a la casa. Dice el Evangelio de Mateo y de Marcos, este pasaje sí es relatado por Mateo y Marcos, que fueron a la casa de Simón el leproso. A veces se utilizaban estos adjetivos para identificar a distintos Simón. Entonces fue no en la casa de Marta y de María, o sí, un signo de interrogación, fue en la casa de Simón, eso seguro. Algunos creen que Simón era el esposo de Marta. No lo dice la palabra de Dios, no nos importa, pero sí Marta estaba, ¿qué? ¿Qué dice allí? Sirviendo. Es lo que Marta siempre hizo. Pero ahora Marta, no escuchamos. Señor, Señor, reprochándole al Señor. Eso es lo que quiere el Señor, un servicio silencioso. Un servicio silencioso. Y lo que estamos aquí, el Señor quiere que nosotros sirvamos al Señor en silencio para la gloria de su nombre, no para nuestra gloria. No para que digan qué rica que te salió la comida, Marta, sino qué bien que se sintió el Señor. Pero ¿quién más estaba en la cena en ese momento especial? Lázaro. Estaba allí Lázaro, que era uno de los que estaban en la mesa con él. Pero antes me olvidé decir que hicieron una cena en honor a él, dice el versículo 2. Juan 12, hizo una cena en honor a Jesús. Hoy estamos aquí, no porque hemos venido, porque la iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana tiene la reunión, el culto. Hemos venido en honor a Dios. Si vos creíste que viniste por otro, te equivocaste el objetivo. Y para ayudarnos, participamos de estos símbolos, pero todo es en honor a Él. Las canciones que cantamos, creo que no las conté porque cuando me di cuenta ya habíamos cantado varias, apareció varias veces, por lo menos creo que 20 veces, el pronombre Él. Que yo puedo cambiar cuando es pronombre por el nombre Cristo. Esta es una reunión en honor a Él. Marta sirve en silencio. Lázaro, ¿sabes una cosa? Que en ninguna parte, ni en Juan 11 ni en Juan 12, Lázaro habla. Lázaro habla, nada, no escuchamos una palabra de María y de Marta, sí. El Señor no necesita que vos hables con voz alta, mucho, cante fuerte, cante despacio. Pero una condición dice, el que había estado muerto y ahora estaba vivo. Pablo nos va a recordar en Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida. Efesios capítulo 2, 1, 4. Pero quien rompe la escena, en el tercer capítulo, Jesús, el centro de la adoración del hogar de Betania, versículo 3, y María tomó como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó a los pies de Jesús, secándolo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. María, la que había estado sentada a los pies de Jesús en el primer capítulo. María, la que estaba en la casa llorando desesperada y que cuando el Señor salió fue al camino. Dice que es interesante que María lo tenía guardado en forma muy especial, esa es la idea que da el escrito en el original, y fue y lo buscó y trajo. ¿Y qué tenía? En las otras versiones dice un alabastro, que es un envase posiblemente de un material tipo cerámica, cerrado, precintado, con medio litro
Nueva Versión Internacional utiliza las medidas de nuestras medidas de unidades, de nardo puro de mucho precio. Una fragancia muy costosa. La industria de los perfumes y de la fragancia era muy artesanal. Más adelante, ahí alguien rápidamente saca la calculadora mental y dice, yo en el mercado de Jerusalén, sale más de 300 denarios. En 300 denarios yo lo pongo y lo vendemos en el toque, porque sale 350, 400. Un denario es lo que ganaba un obrero, un jornalero en un día. 300 días de trabajo, un año de trabajo. Marta tenía medio litro de nardo puro de mucho precio, cerrado. No tenía rociador. ¿Vieron los perfumes? Suficiente porque estamos hablando de perfumes caros. Pone una gotita nomás porque no tenía rociador, no tenía tapita para sacar. Había que romper el alabastro y ahí se derramaba. Y el juntar un medio litro de nardo puro en un alabastro y guardarlo, esa era la idea que más era para un momento especial. Los estudiosos y los historiadores creen que eran posiblemente la mujer lo guardaba para su boda. La boda también duraba como 7 días. Así que si se ponía medio litro de nardo, toda la fiesta, todo. Y ella lo tenía guardado ahí y cuando el Señor viene ese día a Betania, esa noche, a la cena, y estaban los discípulos, Marta tenía todo preparado, Lázaro en silencio, ella fue al baúl de sus recuerdos, donde guardaba todo lo más tesoro y trajo el alabastro y lo quebró. Acá dice que lo hizo a los pies de Jesús. Pero Marcos y Mateo dice que lo hizo sobre la cabeza. Ahora, rompamos la imagen de nuestra mesa occidental del siglo XXI. Las mesas en aquel entonces eran bajitas, no había sillas. Hoy las sillas tapan nuestros pies. Entonces yo me recostaba así como estoy con el brazo y los pies quedaban hacia atrás. Y ahí estaba la mesa. Generalmente, si te iban a sentarse todos de esa forma, ¿cuánto lugar ocupan? Los hombres se sentaban alrededor de la mesa, Jesús, Lázaro, los discípulos. Las mujeres quedaban atrás. Marta iba, venía, traía las bandejas, servía, la jarra traía, iba y venía. Y estando Jesús de espalda, María trajo el alabastro y lo quebró sobre la cabeza de Jesús. Imagínate que yo llamo a Juan Marco y le tiro medio litro de agua, una botella de agua mineral, sobre la cabeza, le va a correr por la espalda, hasta la cintura. Pero esto era nardo puro, era un gel, vamos a decir así, una cosa espesa. Corrió sobre su cabeza, sobre su espalda, sobre su cintura, sobre sus muslos y llegó hasta los pies de Jesús. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Y qué hizo María? Nuevamente a los pies comenzó a secarlos con sus cabellos. Estamos pasados en hora. El cabello era el orgullo de la mujer en la antigüedad en Oriente. Por eso Pedro va a decir, ojo, no se pongan peinados ostentosos porque está demostrando, María no le importó su larga cabellera con seguridad, disponer a secar los pies de Jesús, un perfume costoso. El Señor aceptó eso. La casa se llenó de la fragancia del nardo puro. Así lo dice. Hoy podemos llenar la presencia de Dios con algo mucho más importante que una fragancia como nardo, como hizo María. Y Jesús va a decir, y empezaron los reproches, y los materialistas sacaron la calculadora. ¿Cuánto podríamos haber vendido este perfume? Hace un cálculo.
un jornal, ¿cuánto gana por día un empleado? Multiplícalo por 300 y te vas a alguna perfumería y hay por ahí algunos que valen eso. Bueno, todo ese dinero, ¿cómo se desperdicia en este? Pero Jesús se dice, a los pobres los van a tener. Ella me ha ungido para mi sepultura. Quiero decirte que María ungió a un Señor vivo. Porque el otro domingo, no el domingo de Ramos, sino el domingo de Resurrección, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, dice Marcos 16, compraron especies aromáticas y fueron a ungir al Jesús muerto y no lo pudieron hacer. María ungió a un Señor vivo. Y en esta mañana yo quiero, en estos minutos finales, que nosotros rompamos el alabastro de nuestra vida. Él nos dio vida. En Lázaro estamos representando a los que estaban muertos y hoy estamos vivos. En María estamos representando a los que sirven, los que andan, los que corren. Silencio, pide el Señor. Nadie habló esa noche. Pero María representa a aquellos que de todo corazón rompen el alabastro y se lo dan al Señor. Y la presencia de Dios se llena del olor grato del perfume. Vamos a participar. Yo lo voy a tomar porque es un símbolo. Un antiguo himno que cantábamos dice, ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? ¿Es todo? Pobre, todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Yo tengo que romper el alabastro de mi corazón. No importa si cantas fuerte, si cantas despacio, si cantas entonado o cantas desentonado. No importa que levantes las manos, que no levantes las manos, que hagas... El Señor quiere tu corazón. Entonces vamos a participar del pan. Vamos a partir el pan. Yo lo voy a hacer simbólicamente, vos ya lo tenés partido ahí. Que nos recuerda que Cristo murió por nosotros. Yo le voy a pedir a Miguel Barone que va a orar y vamos a participar después del pan. Miguel. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos invitaste a tu casa, Señor. A escucharte, nosotros a alabarte, a adorarte y glorificarte, y ahora hacer este momento especial, tan único, de hacer memoria de tu obra maravillosa, hacer memoria, como dice tu palabra, de tu cuerpo, ese cuerpo que fue castigado, quebrantado, humillado, burlado, golpeado, y tú siempre te mantuviste en un profundo silencio, como ese himno que dice, oh profundo amor de Cristo, que van de la mano las dos cosas. Gracias, Padre, por nosotros llevar en nuestros corazones esta memoria, constantemente, no solamente los domingos, constantemente cada día, de recordar tu cuerpo maltratado, que era injusto, porque el castigo era para nosotros y tú ocupaste tu lugar. Bendito sea Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por ocupar nuestro lugar y por darnos la salvación. Y ahora levantamos este pan en reverencia hacia ti. En el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Participamos del pan recordando que Jesús estaba amando a Marta, a María y Lázaro y a mí. También participamos de la copa, que nos recuerda la sangre preciosa de Cristo Jesús. Podemos decir, ¿cómo dice ese viejo himno antiguo? Toma, Señor, mi corazón. Sergio
Peralta va a dar gracias por la memoria que vamos a hacer en la copa de la sangre de Jesús. Sergio. Ahí te acercan el micrófono, Sergio, perdón. Amado Padre del cielo, bendito Dios, te alabamos y te damos toda la gloria a ti. Gracias por este momento especial que estamos en comunión viviendo. Y gracias por esta reflexión también que nos hace que nos volquemos más a ti, que derramemos nuestro corazón en tu presencia. Oh Dios, gracias te damos por esa sangre que tu Hijo amado derramó en la cruz. Sabemos y proclamamos que el poder de esa sangre tiene plena vigencia para limpiarnos siempre de todo pecado. Por eso te alabamos, te adoramos y nos gozamos en ti, Señor, recordando y haciendo memoria de esa sangre que Jesús derramó con este vino que vamos a tomar. Lo hacemos bajo tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participamos de la copa y la bendición del Señor sobre todos.